La influencia de una persona sobre otra puede causar un gran impacto, especialmente si la persona influyente está llena del Señor. Antes que David fuera rey, estaba al frente de unos 400 hombres. Muchos de esos hombres eran parientes suyos, otros eran parias y forajidos. Se puede resumir diciendo que eran una turba que se juntó al futuro rey David. La Biblia dice así sobre estas personas: muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder, dice 1 de Samuel capítulo 22, versículo 2. Esta gente no era nada especial, sino todo lo contrario. Era posiblemente lo peor de aquellos lugares, pero cuando se unieron a David, todo en ellos comenzó a cambiar. Conseguir un grupo de personas buenas e influenciarlas para que crezcan y triunfen es difícil, pero convertir en personas nuevas a hombres malos es prácticamente imposible. Sin embargo, esto hizo David, ayudó en la conversión de todos estos hombres que lo seguían. Esto muestra lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que permite su influencia. La descripción de estos hombres que seguían a David es muy gráfica. Eran emproblemados, endeudados y personas sin principios. La única alternativa que encontraron era refugiarse con David. Aunque eran eso, David no los rechazó, sino todo lo contrario. Ellos podían ver en este hombre a alguien que los aceptaba como eran. No los rechazó y posiblemente esta fue una de las actitudes que los motivó a ser diferentes, a cambiar. Una descripción semántica nos puede ayudar a entender mejor la condición de los seguidores de David. En primer lugar, dice que ellos eran afligidos, del hebreo matzok, que significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. Imagínese usted una persona bajo las circunstancias difíciles que le toca vivir, por supuesto sentirá en su pecho la opresión de las circunstancias. En segundo lugar, dice que eran endeudados, del hebreo nachá, que significa apremiado por un préstamo, haber prestado a interés o usura. Esto indica que las personas estaban completamente agobiadas por las deudas que habían adquirido. Muchas de ellas habían perdido sus propiedades porque habían dado esas propiedades como pago de sus deudas, e incluso muchos habían perdido a sus propios familiares porque los habían entregado como esclavos para saldar algunas deudas. Y en tercer lugar, que es una palabra muy fuerte, dice la Biblia que muchos de ellos eran amargados de espíritu, del hebreo mar, que significa literalmente amargura, furioso, alguien que está colérico y alguien que se comporta cruelmente. Por supuesto, cuando nosotros estamos siendo asediados por las circunstancias que nos toca vivir, las emociones responden con cierto tipo de crueldad, todo nos molesta, nos ponemos coléricos. Este era el tipo de personas que andaban siguiendo a David. Simplemente estaban cansados de la vida y eran sencillamente una sombra de un ser humano. Sus vidas prácticamente no valían nada. Dios tiene la cualidad que tenía David. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Juan 6:37. En cierta forma, las personas menos afortunadas de este mundo son la mejor materia prima para un toque de Dios en sus vidas. El rechazado puede encontrar un lugar al lado de Dios y de hecho esperar que algo maravilloso pase en su vida, si permite que el toque de Dios le transforme. Las personas murmuraban del Señor diciendo: miren, ha entrado a comer con pecadores. Y el mismo Jesús aseguraba lo siguiente: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y los fariseos decían literalmente: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Dice Mateo 9:11 en la Nueva Traducción Viviente. Pero ni Dios ni Jesús miran al ser humano en su condición pecadora. Lo ven como un valioso ser que puede transformarse en un verdadero milagro de renovación. Dios no rechaza a los pecadores. Muchos de nosotros éramos eso y muchísimo, pero muchísimo más. Lo que el toque de Dios puede hacer en la vida de una persona es increíble.
Las Escrituras nos hacen ver que estos hombres fueron motivados hacia la grandeza por las cualidades personales de su líder. David los inspiró para que hicieran cosas más allá de sus metas y conocieran su verdadero potencial. La aceptación ayudó a llegar a estos hombres muy alto. David fue eficaz en su trato con los demás porque era plenamente consciente que quien guiaba su vida era el Dios Todopoderoso. Fue un buen líder cuando siguió a su líder. Así que a través de David, Dios fue transformando la vida de todos esos hombres que lo seguían. Ellos se dieron cuenta que podían cambiar sus vidas y alcanzar estándares elevados. Así que encontraron una razón para comenzar a vivir plenamente y disfrutar, y por supuesto lo hicieron. Después de ser descritos como parias, con el paso del tiempo fueron reconocidos como héroes. Cuando se juntaron a David, comenzaron a ver que ellos también tenían cualidades y mucho potencial. Así que se dedicaron a cultivar todo lo que tenían. Una evidencia clara de que una persona se ha convertido es el desarrollo de sus cualidades. Cuando Dios transforma, también permite que las personas se sientan realizadas, dándoles la oportunidad de desarrollar su potencial. Así, estas mismas personas demuestran que han permitido el toque de Dios en sus vidas. En muchas ocasiones la Biblia narra cómo estos hombres, a pesar de ser menores en número que sus enemigos, lograron triunfar sobre ellos ya que eran muy valientes. Llevaron sus capacidades al máximo nivel, se convirtieron en héroes, los que en un tiempo fueron parias. Segundo de Samuel 23 describe sus hazañas y pormenoriza a los individuos. Menciona a los 3 valientes de entre los 30 valientes de entre los 400 que seguían a David. ¿Cuál fue la principal característica de estos hombres? Su lealtad a David. En una ocasión, 3 de ellos arriesgaron sus vidas para dar agua del pozo de Belén a David. Por David estaban dispuestos a todo, así que su transformación tenía características de lealtad. Esto nos hace pensar que mientras más fieles le seamos al Señor, mayores son nuestras posibilidades de recibir un gran milagro del cielo para nuestras vidas. Amigo, Dios puede hacer algo por ti. Dios nos acepta tal como somos y tiene un gran proyecto para nuestras vidas. Quiere convertirnos en héroes. Cuando Él nos ve, no ve lo que somos, sino lo que podemos ser. Si le somos leales, seamos lo que seamos ahora, hará de nosotros gente sencilla, común y corriente, grandes personas. Dios puede volver lo común en algo extraordinario.